que las cosas que hasta hoy no hemos podido cambiar, hoy es el día que pueden empezar a cambiar esas cosas. Que las cosas que no hemos podido dejar, hoy empecemos nosotros a tomar esa fuerza en Jesús para poder dejarlas. Hoy es el día. Hoy es el día que nosotros vamos a entender y a comprender algo fundamental que viene de parte de Dios a nosotros, y eso es la salvación. Pero también la salvación viene con el diseño de tener nosotros una comunión con Dios, una amistad con Dios, una cercanía con Dios. Por eso es que nosotros, los que compartimos la palabra, hemos recorrido un camino de muchas pruebas, de muchas angustias, de muchos tropiezos, porque nosotros también somos seres humanos. Pero a través de la adversidad, a través de que a veces nosotros en nuestra vida también vemos que nuestro barco se quiere hundir, es ahí donde nuestra fe se incrementa y donde nosotros podemos extender nuestras manos al cielo y le podemos decir a Dios: Señor, tú me escogiste para yo ver tu grandeza, para yo ver tu gloria, para yo sentir tu amor, tu bondad, tu misericordia y tu poder. Es por eso que escogió Dios. Dios te escogió. Tú no lo escogiste a Él. Él te escogió para que en ti sea derramada la gloria de Dios. Él te escogió. Por eso dice la palabra: escogió Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vaya conmigo a la palabra de Dios en el libro de 1 Corintios, capítulo 1, verso número 25. Aleluya. Mi hermano Donovan iba a dar un salmo, ¿verdad, hermano Donovan? Ahorita das tu salmo, no creas que te me vas sin dar tu salmo. Damos gracias a Dios por la vida de mis hermanos, gracias a Dios por la vida de los que no pueden venir. Estamos orando por la vida de nuestra hermana Mari. Saludamos a todos los amigos que nos ven por Facebook, en la página oficial Filadelfia Los Héroes de Cámac, también así en YouTube, en la página oficial PPHG Huerta Garrido. Sabemos que a veces esta palabra nos duerme un poquito, porque cuando Dios quiere hablar en nuestras vidas, de repente la carne pesa y la carne como que nos hace como que no estar atentos en muchas ocasiones a lo que Dios quiere hablar a su pueblo. Primera de Corintios capítulo 1, ¿sí les dije capítulo 1? Primera de Corintios capítulo 1. Aleluya. Versículo 25. ¿Ya lo tenemos? Dice la palabra de Dios: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. La palabra de Dios dice que en esta palabra que escogió Dios. Dios te escogió. Nosotros, como seres humanos, podemos darnos a la tarea de hacer grupos de lo que usted quiera: grupos de deporte, grupos en el ámbito social, grupos en el área laboral, grupos incluso dentro de la familia. Y nosotros somos muy selectivos. Nosotros, como seres humanos, siempre pensamos o determinamos escoger aquellos que son más fuertes. Escogemos aquellos que son más inteligentes.
Escogemos aquellos que nos puedan de una u otra manera poder servirnos. Siempre nosotros escogemos lo que creemos que es más conveniente para nosotros. Es como todos aquellos que están casados o que fueron casados o que tienen novio, que tienen novia. Tienen ustedes la libertad ¿de qué? De escoger. Y ustedes no permitirían que nadie escogiera por ustedes, ¿o sí? Ustedes tendrían y tienen el derecho de escoger lo que a ustedes bien les parezca. Y es por eso que hoy en esta mañana queremos glorificar a Dios, porque el hombre no contribuyó en la decisión de Dios para que usted y yo fuéramos escogidos y fuéramos hechos hijos de Dios. Si el hombre hubiera contribuido a la decisión de Dios de escoger a su pueblo, entonces el hombre hubiera escogido lo que a su parecer le convenía para poder levantar una raza humana fuerte o un pueblo que siempre estuviese en victoria. Pero gracias a Dios, el hombre no puede contribuir en las decisiones de Dios, porque Dios tuvo a bien escogerte a ti y escogerme a mí para poder levantar a un pueblo que no era pueblo, y no solamente darnos esa connotación de pueblo amado, sino que aún el Señor nos hizo reyes y sacerdotes delante de su presencia y delante de los ángeles que habitan en el reino de los cielos. Dios tuvo a bien despojar a la tercera parte de los ángeles que desobedecieron y que hicieron un complot para ir en contra de su grandeza, en contra de su amor, en contra de sus propósitos. Dios destinó a la perdición a todos esos seres espirituales, pero a nosotros nos escogió Dios para mostrarnos su salvación. Dios nos escogió para que nosotros viviéramos de esa salvación. Pero, ¿qué es el nombre o qué podemos nosotros pensar al decir la palabra salvación? Cuando una persona necesita una ayuda, necesita un consuelo, necesita una palabra de aliento, es ahí donde se encuentra a Dios. Dios le da esa salida, le da esa salvación. Es como si nosotros nos estuviéramos ahogando y de repente no hubiese nadie a nuestro alrededor, o fuésemos caminando en el desierto y pisáramos esas arenas movedizas y de repente no hubiese nadie a nuestro alrededor, y de repente pasara alguien y nos extendiera la mano y nos sacara de ese lugar. Diríamos: fuimos salvados, fuimos rescatados. Hoy queremos entender la decisión de Dios de saber y entender nuevamente, el por qué Dios nos escogió. ¿Por qué Dios nos escogió? Dice la palabra de Dios que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Nosotros antes no creíamos en Dios. Nosotros antes nos guiábamos a nuestra mente, a nuestro sentimiento. Pero hoy que nosotros conocemos a Dios, proclamamos a Cristo con nuestros amigos, con nuestra familia y a donde quiera que vayamos. Y ahora mucha gente, cuando nos mira, nos dice: ¿cómo? ¿Ya te volviste cristiano? ¿Cómo? ¿Tú ahora ya eres aleluya? ¿Tú ahora ya eres cristiano? ¿Ahora ya vas a la iglesia? Sí. Y se admira la gente porque dice la palabra que Dios nos escogió para avergonzar a los sabios. Y en muchas ocasiones, a veces nosotros éramos muy frágiles, llorábamos de cualquier cosa, nos apartábamos de la familia porque el día que íbamos de visita no las encontrábamos. Por cierto, un tío me habló y me dijo:
voy a ir a visitarte. Y le dije, nada más me avisas cuándo para no estar. Muchas veces nosotros éramos muy frágil en todos los sentidos, pero dice la palabra de Dios que Dios escogió a lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. En otros casos, nadie daba un quinto por nosotros, como en mi caso, nadie daba un quinto por mí. Todos decían, ese muchacho va a amanecer un día muerto, ese muchacho un día va a estar en la cárcel, ese muchacho no le pueden suceder cosas buenas por la vida a la que lleva. Pero dice la palabra, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Dice la palabra de Dios que Jesús vino con el pueblo y empezó a hablar, ¿a quién? A todos los que no conocían de Dios, a todos los que estaban alejados de su palabra, a aquellos que no tenían conocimiento del poder de Dios. Y los saduceos y los fariseos, que eran doctores en la ley, venían y confrontaban a Jesús y les decían, ¿cómo es posible que todos los regalos que tiene Dios se los des ahora a esos que ni siquiera han hecho en su vida una oración para Dios? ¿Cómo es posible que tú, Jesús, vengas a darles una salvación a aquellos que están perdidos? Y Jesús les decía a esos doctores de la ley, pues el enfermo no tiene necesidad de médico, mas yo vine a rescatar lo que se había perdido. Y Él vino a rescatarte a ti y vino a rescatarme a mí. Es por eso que escogió Dios. ¿Puedes decir conmigo, Dios me escogió? Dios me escogió. Dios te escogió. Tú no lo escogiste a Él. Cuando yo era joven, porque algún día fui joven, para aquellos jóvenes, algún día fui joven, nosotros empezamos una vida muy tremenda, desde pequeños. Desde pequeños yo me acuerdo que salíamos, hacíamos travesuras. Yo le hacía travesuras a jóvenes. En aquellos años yo tenía 7, 8 años, molestaba a los de 14, 15, les pegaba. Yo me acuerdo que cuando me correteaban me metía abajo de los carros, porque sabía que ellos ya no pasaban, y como yo era chiquito, así menudito, pues me metía y ya no me hacía nada. Veían a mi mamá y siempre le decían, oiga señor, es que su hijo otra vez me pegó. ¿Cómo te va a pegar mi hijo si está bien flaquito, bien chiquito? Y yo con mi cara. Y los jóvenes decían, pues es que él es muy tremendo. Yo tenía un apodo que me decían cuando yo era pequeño, me decían Hitler. Entonces imagínense cómo era yo. Me veían venir y me decían, ay, Hitler, hijo. Ya viene de maldoso. Cuando empezamos nosotros a crecer, encontramos una vida de problemas. ¿Pero qué cree? Que los problemas nos gustaban. Los problemas me gustaban, porque yo me sentía como que muy adepto a tener esos problemas, porque era la forma en la que yo me podía sentir importante. Y si había un problema, pues llegaba yo. Y si había que resolver un problema, pues llegaba yo. Y entonces los problemas empezaron a crecer cada día más fuerte conforme fue creciendo mi edad. Pero a veces esos problemas me rebasaban y se salían de control. Fue así cuando empecé a corromper mi vida a tal grado que yo ya no quería saber absolutamente nada de nadie. Pero yo me sentía tan a gusto, y también como yo era en ciertos momentos, cuando yo pensaba, he construido esto, he hecho aquello, tengo tanto. Y cuando alguien me hablaba de Dios, yo no hacía caso de ese llamado, porque yo me sentía como pez en el agua, viviendo en un pecado, viviendo en mis concupiscencias, viviendo en mis deseos carnales. Y si yo hubiese esperado que un día de mí hubiese salido el querer conocer a Dios, eso nunca hubiese pasado. Pero Dios puso en mi corazón ese anhelo de poder buscarle, y me habló de una forma en la cual yo empecé a poner atención a lo que me decían en esos años.
Cristo te ama y Él te escogió. Si Dios no hubiese plantado la primer semillita en mi vida para yo conocerlo, hoy déjeme decirle que yo estuviera en una tumba, en un hospital o quizás en un bar. Pero hoy estamos predicando la palabra porque fue una elección de Dios para mi vida. Amén. Hoy Dios te escogió y Él tiene una parte importante que compartirte esta mañana. El que tú puedas entender para qué fuiste creado, por qué fuiste llamado y cuál es el propósito real que tú tienes en esta tierra. Es por eso que si tú hoy vienes a este lugar, no es porque sea tanto tu anhelo de venir por venir, sino que Dios da en ti esa búsqueda de poder querer cada día saber más de Él. Amén. Vaya conmigo a la palabra del libro de Romanos, capítulo 9, verso número 16. Romanos 9. Aleluya. Romanos 9, 16. ¿Ya lo encontramos? ¿Alguien le quiere dar lectura, por favor? Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino del Dios que tiene la misericordia. No depende del que quiere, ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Nosotros debemos de darle gracias a Dios y debemos nosotros de glorificar a Dios, porque si nosotros estamos en este lugar es porque Dios ha querido y le ha placido en su corazón que estemos nosotros en este lugar. Amén. Mira a tu alrededor y puedes ver a mucha gente que se pierde en su vida con los deseos carnales, y aunque esté sumergido en problemas y problema tras problema, lo último que quiere es acercarse a Dios. ¿Y qué hay de diferencia entre esa gente y nosotros? Nosotros también tenemos problemas, nosotros también tenemos necesidades, al igual que toda esa gente. La diferencia entre esa gente y nosotros es que a nosotros nos escogió Dios. La palabra de Dios dice: muchos son los llamados, pocos los escogidos. Es por eso que muchos son llamados, mas pocos somos escogidos. Es por eso que escogió Dios. La gracia y la vida eterna no pudieran alcanzar, o no pudiéramos nosotros alcanzarla, si no hubiese sido por Jesús, si no hubiese sido por aquel que dio la vida por nosotros en una cruz y derramó su sangre preciosa por amor a nosotros. Es por eso que Jesús glorificaba al Padre y le decía: gracias, Dios, porque a todos los que tú me diste vendrán a mí y nadie será arrebatado, pues son míos y así como míos son tuyos. Y Padre, así como tú y yo somos uno, permite que ellos también sean uno en nosotros, para que conozcan tu nombre, proclamen tu grandeza y vean que tienen un Dios que los ama, que tienen un Dios que los consuela y que tienen un Dios que los restaura. Es por eso que Dios nos escogió. Dios nos escogió. El Evangelio no puede venir y ser cambiado a la moda que se manifiesta hoy en día. Muchas veces nosotros vemos en otros lugares la moda cristiana, el modus operandi de vivir en muchas congregaciones en un despilfarro espiritual. En un despilfarro espiritual. ¿Cómo es un despilfarro espiritual? Que teniéndolo todo no son nada. Teniendo un Padre que puede llenarnos de gozo, viven frustrados y viven tristes. Que sabiendo y teniendo el conocimiento que Dios puede
proporcionarnos riquezas, ellos están buscando lo material, transando a quien se deje. Y es por eso que ahora no le caiga de extraño si usted pasa a la televisión y le dicen: oh, mira, trae un agua, vamos a orar por el agua. Y cuando tomes el agua, vas a quedar sano, porque esta agua es bendita, esta agua es bendita, esta agua es bendita. Nosotros hoy estamos viendo que el evangelio lo están tratando de acomodar ahora como si fuese una moda. Hoy yo veo en redes sociales que hay muchos jóvenes que cantan cierta música que le llaman perreo o reggaetón, y etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora ya hay cristianos cantando ese ritmo. Y yo me admiro porque empiezan a cantar canciones seculares, ¿no? ¿Cómo va? A ver, déjame si me acuerdo. ¿No hay una que? Fuego lento, ¿no? Y que fuego lento, y que fuego lento, fuego lento. Y ahora las iglesias cristianas, ¿sabes qué están cantando? Y que el Espíritu Santo te dé más, y que el Espíritu Santo te dé más, y que el Espíritu Santo te dé más. Y muevas hermana, porque como usted se mueva, el Espíritu Santo le va a dar. Y que le dé. La moda la quieren ajustar a las cosas de Dios. Cuando la palabra de Dios nos dice que nosotros vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Por eso dice la palabra: no te conviertas tú a ellos, sino que ellos se conviertan a ti. Porque a ellos no los escogió Dios, pero a ti y a mí nos escogió Dios. Nos escogió Dios. Imagínate, Jesús, cuando le hablaba a sus discípulos, dice la palabra que en una ocasión había una fogata, estaban ahí platicando cosas celestiales y empezaron a alabar a Dios. No sé qué cantarían. Podemos nosotros pensar que empezaban a cantar oye Jesús, pero pues ¿por qué le alabas o por qué quieres que nosotros alabemos a Dios? Entonces Jesús le decía: porque han sido sanados, han sido liberados, han sido justificados, han sido comprados. Y cuando tú entiendes eso, empieza a ocurrir algo en tu vida donde empiezas tú a alabar, empiezas tú a cantar y empiezas a danzar y empiezas a detonar cantos como el no puedo parar de alabarte, no. Y en esa ocasión Jesús empezó: y no puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, no. Y en eso Pedro vio y se contagió y no puedo parar de alabarte. Oye, se siente bien. Y de repente llegó Juan, y de repente llegó Mateo, y ya estaba ahí María y todo. Y no puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, no. Y empezaron a tener gozo, empezaron a tener regocijo. Y es por eso que nosotros, cuando venimos a este lugar, cantemos como cantemos, andemos como cantemos, lo único que podemos hacer es decirle al Señor: no puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, porque eres mi Cristo, eres mi salvación. Amén. Pero hoy nosotros tenemos que entender que escogió Dios. Dios escoge a lo que el hombre nunca va a escoger. ¿No se siente usted mal? Jesús fue el claro ejemplo de que fue menospreciado. ¿Por quién? Por los hombres. ¿No dice la Escritura? Menospreciado fue por los hombres, abatido, varón de dolores. Y aún cuando fue menospreciado por los hombres, hoy en día tu Jesús, mi Jesús, está a la diestra del poder de Dios, coronado con grandeza, y los ángeles le alaban y glorifican su nombre. Y hoy en esta tierra habemos escogido a buena medida el poder alabar a aquel que nos llamó y nos hizo
sus hijos. Amén. Es por eso que le damos la gloria y la honra a Dios, porque Dios nos diseñó para que tú y yo entendiéramos lo que otra gente no entiende, que Jesús es el Señor. Amén. El rey puede hacer lo que a él le plazca. ¿O acaso tú has visto que un rey haga lo que dice el chofer? ¿Acaso tú has visto que el rey haga lo que dice el jardinero? ¿Acaso tú has visto que el rey hace lo que el mayordomo le dice que haga? No. El rey hace lo que él está determinado a llevar a cabo para bendecir a su pueblo. Es por eso que el rey a veces permite que te pasen pruebas que tú no puedes librar, para que tú entiendas que en tu debilidad Dios se hace fuerte. Amén. Por eso te escogió Dios, porque dice la palabra de Dios ahí donde lo estábamos leyendo, que Él nos escoge en 1 Corintios, que Él nos escoge para que nosotros ¿qué? No nos engrandezcamos y digamos que por nosotros Él es Dios. Él con nosotros o sin nosotros sigue siendo Dios. Amén. Sigue y será siempre Dios. Primera de Samuel, capítulo número 1. Vaya conmigo a la palabra de Dios. Libro Primera de Samuel, capítulo 16. Aleluya. Del número 6 al número 13. Cuando encuentre la cita, puede glorificar a Dios. Primera de Samuel 16. 16, del número 6 al número 13. Rápidamente, dice la palabra de Dios que había un rey que se llamaba Saúl, y que Saúl había pecado contra Dios, se había alejado de las cosas de Dios. Entonces tenían que tener un sustituto para que fuese rey sobre esa nación. Había un profeta que se llamaba Samuel, y Dios habló al profeta que se llamaba Samuel y le dijo: ve a esta provincia, a esta casa con este linaje, y yo te voy a enseñar a quién he apartado yo, a quién he escogido yo para que sea rey sobre mi pueblo. Entonces Samuel, temeroso de lo que le pudiera hacer el rey Saúl, le dijo a Dios: Señor, pero si Saúl se entera que yo voy a ungir a otro y que lo vas a quitar y que yo voy a ser parte de tu elección, pues me va a matar. Pero Dios le dijo: no te pasará nada, porque yo voy contigo. Ve y haz como yo te mando. Entonces dice la palabra de Dios en lo que vamos a leer, que Samuel llegó a esta casa, llegó a esta provincia, y de repente aconteció, verso número 6, y aconteció que cuando ellos vinieron, esta familia, estos jóvenes, él vio a un hombre que se llamaba Eliab, y dijo: de cierto, delante de Jehová está tu ungido. Samuel vio la apariencia del hombre que entraba a ese hogar, y inmediatamente, viendo su apariencia fuerte, alto, de buen parecer, Samuel le dijo: este es el que va a reinar sobre el pueblo de Dios. Mas dice la palabra en el verso 7 que el Señor le respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo ¿qué? Lo desecho. Porque Jehová no mira lo que el hombre mira, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira El corazón. el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco este ¿qué? Ha escogido Dios. ¿Se dan cuenta que estamos viendo muchas veces la palabra escogió? Dice la palabra: tampoco este ha escogido Dios. Hizo luego pasar Isaí a Samá, y él le dijo: tampoco a este le ha elegido Dios. E hizo pasar Isaí a ¿cuántos? A 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido
a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová le dijo: levántate y úngelo, porque este es. Dios escogió a lo que a su parecer le era lo mejor para el pueblo. Dios escogió lo que él creyó conveniente para poder cambiar una gran nación. Dios escogió lo que él creyó prudente para poder salvar y bendecir a un pueblo. Hoy Dios te escogió para que tú seas la luz que necesita tu casa. Amén. Dios te escogió a ti para que tú proclames y vayas y en el nombre de Jesús le des libertad a los cautivos. Hoy Dios te escogió a ti para que tú seas ejemplo de que se puede vivir una vida cristiana como Dios manda. Dios te escogió a ti porque Dios sabe que tú puedes hacerlo. Amén. Dios sabe que tú puedes hacerlo. Amén. Solamente tienes tú que tener fuerza de voluntad para dejar lo que hasta ahora por siempre te ha contaminado. Porque no es que no lo puedas dejar o lo puedas hacer pasar por alto. Simplemente es porque no has querido. Porque Dios te escogió a ti, porque Él sabe que tú tienes el carácter y la fortaleza para poder ser luz en medio de las tinieblas. Gloria a Dios, amén. Y dice la palabra de Dios que Dios no miró lo que Samuel veía, porque Samuel veía la condición humana, mas Dios miraba el corazón de David. Dios mira tu corazón, independientemente de los errores, independientemente de las flaquezas, independientemente de nuestras debilidades. Dios conoce nuestro corazón y sabe que en lo más profundo de él hay algo que clama a su presencia y le dice al Señor: ayúdame porque ya no puedo, restáurame porque quiero ser diferente, bendíceme porque necesito de tu presencia. Amén. Es por eso que dice la palabra que Dios empezó a escoger a aquellos que iban a ser llamados pueblo de Dios. Pero aún en ese pueblo de Dios dice la palabra que Dios vuelve a escoger y vuelve a seleccionar a una persona de otra para su servicio y para aún derramar cada día más gloria y más gloria en aquellos escogidos para la obra y para la salvación. La palabra dice que Dios usa unos vasos de vidrio y unos vasos de madera. Dios usa diferentes tipos de vasos, porque dice la palabra que Él es nuestro alfarero. Él es el que nos crea, Él es el que nos empieza a moldear. Y muchas veces nosotros le podremos decir a Dios: ¿por qué haces esto conmigo? ¿Por qué otra vez estoy derribado? ¿Por qué otra vez estoy destruido? ¿Por qué una vez más no puedo avanzar en lo que quiero hacer? Dios te contestaría en esta mañana: yo soy tu alfarero y yo te estoy moldeando, porque te escogí yo para que tuvieras mi gloria en tus debilidades. Por eso también el apóstol Pablo le decía: ahora le he dicho al Señor, quítame este aguijón. Mas el Señor me ha contestado: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Cuántos dicen amén? El Señor, ahora que te escogió, te empieza a buscar en este tiempo. ¿Cuántos han sentido en estos días, en estos meses, ese llamado de Dios? En el sentimiento de: yo quiero buscar más de Dios. O de repente estamos haciendo otras cosas que habitualmente hacíamos y nos empezamos a acordar de Dios. Y vamos en el metro y como que pensamos en Dios. Y vamos en el camión y como que pensamos en Dios. Y ahora estamos haciendo cosas que no tenemos que hacer y de repente llega a nuestra conciencia que existe un Dios. No sé si a usted le ha pasado en este tiempo.
Dice la Escritura que el Señor viene y empieza a buscar en este tiempo a sus escogidos. A sus escogidos. Vamos a un día hablar de las señales que se están viendo ya en el mundo, lo cual dictamina nuestro reloj profético, que es la casa de Israel, que el Señor viene pronto y viene por un remanente. El Señor está ahora visitando a muchas familias que se congregan en este lugar, pero también está visitando a muchas familias que se congregan en otros lados, porque el Señor quiere volver a seleccionar a ese pequeño remanente que va a ir con Él a vivir una vida eterna. Vaya conmigo al libro de Juan capítulo 4, Evangelio de Juan capítulo 4. Si usted no ha sabido hasta el día de hoy para qué Dios le ha escogido, hoy lo vamos a ver a través de su palabra, de su bendita palabra, que es la que trae vida a nuestros corazones. Evangelio de Juan capítulo 4, versículo número 23. Cuando encuentra la cita puede decir amén, gloria a Dios, o puede decir me escogió Dios. Evangelio de Juan capítulo 4, 23 y 24. ¿Quién le quiere dar lectura? Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Mas la hora viene, y ahora es, cuando Dios está buscando ¿qué? Adoradores. ¿Para qué? Para que le adoren. Para que le adoren en espíritu y en verdad. La palabra nos enseña que cuando Dios empezó a mostrarse a su pueblo, Dios le mandó a Moisés a diseñar un tabernáculo. En ese tabernáculo había partes donde se hacían sacrificios, se hacían ofrendas, hacían cantos. Simbolizaba muchas cosas ese tabernáculo que Dios le había mandado a Moisés. Hoy no vamos a profundizar en ello porque tardaríamos mucho tiempo. Pero lo que quiero llegar es que en ese tabernáculo que fue diseñado por Dios, había dos lugares. Uno que era de suma importancia, tenía llamado el lugar santo. Y dice que había otro lugar, pasando ese lugar santo, que era llamado el lugar santísimo. La diferencia que había de un lugar a otro es que en el lugar santo solamente los sacerdotes podían entrar, y a veces lo hacían una vez por año. El pueblo no tenía acceso a ese lugar que se llamaba el lugar santo. Después dice la palabra que había un velo que no podían ni siquiera cruzar los sacerdotes. El único que podía pasar por ese velo y pasar al otro lado era el sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote lo único que tenía que hacer al entrar a ese lugar santísimo era adorar a Dios. Todo lo que sacrificaba el pueblo de Dios, todos esos machos cabríos que sacrificaban, toda esa sangre derramada para expiación de sus pecados, lo hacían en la parte de afuera del tabernáculo. En la parte de adentro solamente el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo, y solamente era para adorar a Dios. Nadie tenía acceso a ese lugar, mas el sumo sacerdote tenía el acceso directo a la presencia de Dios. Algo extraordinario sucedió, que dice la palabra de Dios que cuando el Señor Jesús muere y toma el lugar por ti y por mí en una cruz, el velo del templo se rasgó en dos. Muchas veces en toda la historia el templo ha sido destruido por los enemigos de Dios, pero Dios lo ha permitido para también
de alguna forma dar entendimiento al pueblo que no está de acuerdo a su voluntad, y por eso a veces Dios quita la bendición. Pero aquellos años cuando Jesús vino y estableció la palabra de salvación, en ese tiempo también había un templo que tenía también ese velo. Y dice la Escritura que cuando el Señor Jesús dice en la cruz, consumado es, el velo del templo se rasga en dos. Vamos a verlo, Mateo 27, Evangelio de Mateo 27, capítulo 51. Ya vamos a terminar. Para todos los que nos están viendo en YouTube, ya vamos a terminar. Pero no se quede sin su bendición. Gloria a Dios. Mateo 27. Verso 51. Aleluya. Amén. ¿Qué dice? Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Ahora acompáñenme a ver la palabra de Dios en el libro de Hebreos, capítulo 10. Hebreos capítulo 10, verso número 19. Amén. Dale lectura. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Sigue. Manténganos firmes sin Fluctuar. fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sin exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Dice la palabra que por medio del Señor Jesús nosotros podemos entrar ¿a dónde? Al Lugar santísimo, a su presencia. Es por eso que te escogió Dios. Amén. Te escogió Dios para que tú puedas habitar en su presencia, para que tú puedas estar con Él. Por eso te escogió Dios. Te escogió Dios para que tú le conozcas, para que tú andes en sus caminos, para que tú te ciñes de su poder y de su fuerza. Te escogió Dios para que tú cambies y para que tú seas feliz. Te escogió Dios para que tú puedas glorificarle y alabarle. Amén. Pero dice la Escritura, no dejando de congregarse. Como algunos tienen su Y en aquellos años también ya había varios que se dejaban de congregar. ¡Santo Dios! En aquellos años ya también dejaba la gente de congregarse. Pero nosotros que nos congregamos debemos de estar contentos porque nos escogió Dios. ¿Cuántos dicen amén? Una forma de poder venir a la presencia de Dios y poder nosotros adorarle es venir a la congregación. Por eso lo leímos en la palabra, porque cuando venimos a la congregación y nosotros alabamos y adoramos a Dios, habitamos en su presencia. Y aun cuando nosotros compartimos la palabra, estamos en su presencia. Y aun cuando nosotros oramos y somos despedidos, nos llevamos a su presencia. Pero algo fundamental que tú debes de entender y que tienes que llevar en tu vida día con día es ser un adorador a Dios, un adorador a tu Dios. Pero ¿cómo puedo hacerlo en mi casa? ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué acaso tendré que poner ahí una ofrenda? ¿Qué acaso tendré que poner ahí un altar? ¿Qué es lo que tengo que hacer en mi casa para poder estar con Dios? ¿La tengo que adornar? ¿La tengo que decorar? ¿Me tengo que llevar al pastor? ¿O tengo que tomar por lo menos una foto y ahí ponerlo ahí, pues ahora el pastor? ¿Qué es lo que tengo que hacer para poder adorar y para poder bendecir a Dios todos los días de mi vida y cumplir ese objetivo que Dios
quiere y ese propósito que tiene para mí. Terminamos con esto, Mateo 6:6. Mateo 6:6. ¿Cuántos están aquí? Mateo 6:6. Cuando encuentre la cita puede decir gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Le puede dar lectura, por favor? Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta. Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. ¿Sigue? Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hasta ahí. Gracias. ¿Qué dice la palabra? Nos escogió Dios y está buscando a aquellos que escogió para que nosotros, que hemos sido escogidos por Él, vengamos y le adoremos. Pero dice la palabra que no usemos vanas repeticiones, porque Él sabe la necesidad que nosotros tenemos. Mas dice su palabra que cuando busquemos nosotros a Dios, vengamos a nuestra casa, estemos a solas con Él, cerremos la puerta de nuestro cuarto y empecemos nosotros ahí a buscar a nuestro Padre en lo secreto, y entonces nuestro Padre en público nos recompensará. Y nosotros tenemos que venir a adorar a Dios, y la forma de venir y orar a Dios es como Dios nos puso el ejemplo y nos dijo en esta oración: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Dice la palabra que en esta oración empezamos nosotros a adorar a Dios, diciéndole a Dios: eres el Padre que necesito, eres el Padre que me puede ayudar, eres el Padre que me ama, eres aquel Padre que puede cambiar y transformar mi vida. Tú eres ese Padre de amor, tú eres ese Padre de consuelo, tú eres ese Padre de paz, tú eres ese Padre que me puede dar la sanidad, tú eres ese Padre que puede hacer muchas cosas por medio de mi vida. Eres el Padre que siempre soñé, eres mi Padre, Él es Jesús. Dios te escogió para que tú vengas y aprendas a adorarle a Él. Por eso es que Dios te escogió. No lo escogiste tú, Él te escogió. Él te escogió. Y tú tienes que aprender a dar tu mayor esfuerzo. Amén. Tienes que aprender a dar tu mayor esfuerzo. Si tú quieres estar en el juego y si tú quieres ganar el partido, entonces tienes que dar tu mayor esfuerzo. Yo los convoco a hacer un equipo de fútbol, pero el que no le eche ganas, nada más no juega, ¿eh? El que no lleve para el arbitraje, nada más no juega, ¿eh? El que no lleve sus tenis y sus shorts y sus espinilleras, nada más no juega. Porque todo en el juego lleva a la victoria. Si tú vas a jugar sin espinilleras y alguien te pega en el... ¿Qué te va a pasar? Te va a doler, te van a lastimar, pero con la espinillera te vas a proteger. Si tú agarras condición y te pones a entrenar en la semana, no te vas a cansar, pero pues si eres como yo, que nada más corre en sus sueños, pues vas a llegar y ya cuando te veo en el balón ya vas a estar súper cansado. No, espérate, yo ya no juego. Y si tú llegas y dices: no, pues no traigo tampoco para el arbitraje, pues entonces ¿cómo pagamos el campo? Pues no hay juego. Pero si tú te esfuerzas, si tú te preparas, si tú te metes a ese juego, entonces tu equipo ¿qué va a hacer? Va a ser un ganador. Va a ser un ganador. Pero es de la forma que tú te prepares y de la forma en la que tú tomes el juego que tú estás jugando. Si lo quieres tomar a la ligera, siempre vas a terminar perdiendo. Pero si lo tomas con la seriedad de vida, vas a terminar ganando y vas a empezar a ganar, porque por eso te escogió Dios, para que tú seas libre, pero para que tú vivas de victoria en victoria. ¿Cuántos dicen amén? ¿Le pueden dar un fuerte aplauso a Cristo Jesús? ¡Aleluya!
que te escogió Dios. Voltea con el que tienes al lado, atrás, adelante, dile, te escogió Dios. ¿Cuántos escogidos de Dios hay aquí en esta mañana? Vamos a darle paso a nuestro hermano Donovan. Amén, gloria a Dios. Sí. Buenos días, gracias, paz, hermanos. Vamos al Salmo 91. Ahí dice, morando bajo la sombra del Omnipotente. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo cazado, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuelva del día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortalidad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevará para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspid pisarás, hollarás el cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocaré y yo le responderé. Con él les haré yo la angustia. Lo libraré y lo glorificaré. Lo saciaré de larga vida y lo demostraré de mi salvación. Aquí, este Salmo 91 nos habla de sus promesas. Aquí nos damos cuenta de que sus promesas están muy grandes. En ese salmo sus promesas es que nos guardará, nos cubrirá con sus, si sigues en sus caminos de Dios. Pero si no sigues en sus caminos, pues ¿cómo hará para que te cubran, para que tú estés seguro en Él? Y lo contrario, pues no estarás seguro. Aquí dice en el versículo 7, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. A mí este versículo a mí me gusta mucho porque a mí como que dice ese versículo de que a ti no te harán daño, y si te hacen daño es porque hiciste algo mal o porque Dios quiere algo que tú entiendas. Que tú entiendas. Amén, gloria a Dios. Aleluya.